Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Pues ya empezamos el programa de Mujeres como tú a partir de las 6 de la tarde, a partir de este viernes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y bueno, les pido de favor que empiecen a compartir el programa como cada viernes. Y pues bueno, el día de hoy, como comentamos la semana pasada, va a estar con nosotros la pediatra Laura Bocanegra, que tiene una subespecialidad en hematología. Y bueno, pues el día de hoy ella nos va a hacer el favor de compartirnos o de que aprendamos más sobre lo que es la prevención de las enfermedades infecciosas respiratorias agudas, que es lo que pues aquí en Nuevo León estamos viviendo ahorita por esos cambios de clima que tenemos y que pues hay mucha gripe, hay mucho dengue, hay mucha bronquitis, hay mucho de todo, ¿no? Entonces, espero que les guste el programa y yo estoy segura que nos va a ayudar mucho y vamos a aprender mucho. Doctora, buenas tardes, no sé si por ahí, que ahí está. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, primero que nada. Y pues como ya comentaban, espero que este tema pues que sea de gran interés y que las dudas que tengan podamos resolverlas, dado que ya estamos prácticamente en la temporada otoño-invierno y pues las enfermedades respiratorias están a la orden del día y creo yo, perdón, que es muy importante que conozcamos un poco más de ellas, que sepamos reconocer de qué manera se van a presentar y en qué momento tendríamos que acudir con nuestro médico para evitar las complicaciones de este tipo de enfermedades. Así es, así es. Pues muchas gracias también, doctora. Y bueno, quiero comentarles antes de empezar, pues por ahí Estela tuvo un contratiempo, mi compañera que siempre está aquí conmigo, se disculpa igual y posiblemente ahorita alcance a llegar. Y bueno, nuevamente les pido que compartan el programa, que igual voy a tratar de estar ahí al pendiente de sus preguntas. Y bueno, pues, ¿qué le parece, doctora? Si podemos empezar con el tema. Claro que sí. Bueno, pues primero que nada comentarles que en esta temporada ya que hicimos cambio de estación, el otoño viene con cambios en las temperaturas, empezamos a tener ya temperaturas más bajas y esto trae consigo la circulación de los virus que tenemos habitualmente en la temporada otoño e invierno. Y entonces empezamos a tener diferentes tipos de síntomas que en muchas ocasiones pensamos que pueden ser de origen infeccioso, resfriado, muchas veces pensamos o confundimos que pueden ser síntomas de alergia y entonces es muy importante saber identificarlos y también ver de qué manera podemos contribuir a que estos síntomas no se prolonguen más allá de lo habitual y evitar complicaciones, sobre todo en los más vulnerables, que en este caso pues son los grupos de los extremos, que son los niños, sobre todo los niños menores de 2 años y los adultos mayores. Y en este caso, pues yo les voy a hablar un poquito más en referencia a los niños, porque soy pediatra, pero también muchos de estos datos que vamos a revisar es importante que los sepamos reconocer pues a todos los niveles, en todas las edades y también los que tienen al cuidado también adultos mayores. Ok, muy bien. Por ahí nos compartió una presentación, no sé si por ahí producción nos puede apoyar con eso. Ok. Muy bien, pues vamos a empezar, si me permiten. Vamos a hablar el día de hoy de prevención de las enfermedades infecciosas respiratorias agudas. Como ya les comentaba, pues este tipo de infecciones respiratorias son muy frecuentes en todas las edades en el ser humano, pero es mucho más frecuente que se presenten en niños. Por eso los que tienen niños pueden identificar inmediatamente que cuando ingresan a una guardería o se vienen ya las actividades en etapa de invierno, ellos suelen enfermarse muchas veces más y eso es preocupante para ellos porque como papás lo que menos quieren es que se compliquen. Sin embargo, hay que saber que pues esta es la primera causa de enfermedad al menos en el país y más en esta temporada y pues son muy frecuentes durante los primeros años de vida y sobre todo los niños más pequeños, los menores de 2 años, que son los que entran en la etapa lactante, que es como los conocemos nosotros, son los que más se nos pueden complicar en algunos casos, dependiendo de los virus que estén por ahí circulando en nuestra ciudad. Y entonces tenemos que la causa más frecuente son los virus, pero también hay bacterias que pueden infectar las vías respiratorias y entonces ahí podemos identificar
que muchos síntomas de los que se comparten, tanto en las enfermedades infecciosas de virus o bacterias, pues tenemos que aprender a identificarlas, sobre todo cuando empiezan a complicarse. Por lo general, el tratamiento cuando tenemos enfermedades virales es únicamente sintomático, no requerimos intervención de más medicamentos ni de antibióticos, y el hecho de que un niño se presente habitualmente con fiebre es de gran preocupación para los papás, pero fiebre no es igual a administrar un antibiótico. Eso es muy importante que lo sepamos, porque además, si damos un antibiótico sin una prescripción médica y sin haber ido a revisión con el pediatra, podemos estar complicando más el cuadro clínico, por ahí confundirlo, por ahí también hacer más resistencia a lo que llamamos resistencia de los antibióticos, y entonces es cuando podemos llevar a complicaciones si no atendemos esto con el médico, ya cuando hay características de los síntomas respiratorios que ya no son los de una infección común, como un resfriado o un catarro común. Ok, algunas mamás tendemos vemos el moquito o que está por ahí estornudando y tendemos le dieron la vez pasada este medicamento, se lo doy. ¿Es correcto o incorrecto? Pues yo creo que ahí definitivamente no es correcta la automedicación, Okay. Y sobre todo lo que platicábamos, porque hay medicamentos que también tienen efectos secundarios, efectos adversos, y no sabemos si el diagnóstico es un virus y estamos dando un antibiótico, pues generamos por ahí la resistencia del antibiótico, y pues el curso de la enfermedad puede irse complicando y estamos confiados en que ya le dimos antibiótico y que debe desaparecer. Y realmente la fiebre, también hay que comentarlo, no es un acompañante obligado de las infecciones por bacterias, que son las que habitualmente nosotros como médicos podemos atacar con antibióticos. Pero sí es importante que sepamos también que la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro organismo y nos está avisando que algo está sucediendo. Entonces, por eso es muy común que en los niños pequeños este sea uno de los síntomas principales, pero también pues es un motivo de angustia para los papás. Ok, muy bien. Continuamos con la presentación, producción, por favor. Entonces, como comentábamos, en los virus más comunes que tenemos en los resfriados, tal vez no se vea muy nítida la diapositiva, pero ahí tenemos la frecuencia con la cual se presentan en esta temporada algunos de los virus que más predominan. Por ahí tenemos el rinovirus, el adenovirus, el virus de la parainfluenza, el virus de la gripe o de la influenza, que es como se conoce comúnmente, virus sincitial respiratorio, que afecta más comúnmente a niños pequeños, y en recién nacidos pues se complican un poquito más por ahí los cuadros. Y entonces todo este tipo de virus que tenemos circulando en el ambiente van a estar presentes. Tal vez no podamos evitarlo con una vacuna a todos ellos, o prevenirlo, pero sí podemos tomar medidas muy comunes y muy fáciles de hacer en nuestro hogar, que podemos compartir con el resto de nuestros familiares y amigos. Y la educación siempre va a ser muy importante para que este tipo de virus, que de cualquier manera van a estar circulando, podamos de alguna forma aminorar la transmisión y presentar un proceso infeccioso, pero sí conocer que todos estos están circulando actualmente. Y bueno, en cuestión de cómo se transmiten las infecciones de las vías respiratorias, ahí también es un punto importante. De repente llegan los papás con sus chiquitines, los llevan a consultar porque traen tos, escurrimiento nasal, fiebre, y entonces se preocupan cuando ya tenemos por ahí, se dio la fiebre, les dimos un tratamiento para los síntomas en el caso de las infecciones por virus, pero ya vemos que pueden incluso prolongarse algunos síntomas siempre y cuando no sean síntomas o signos de alarma, pero estos habitualmente no duran más allá de 15 días. Las infecciones virales se autolimitan, eso es lo importante, es lo que tenemos que saber. Y estos virus nos pueden invadir tanto las vías respiratorias superiores, que vendrían siendo la nariz, la garganta, y las vías inferiores, que son las que tendríamos que evitar a toda costa que las infecciones se complicaran hacia la vía inferior, porque estamos hablando ya de infecciones más complicadas como una bronquitis, una neumonía, una laringitis, y entonces ahí es un punto importante por el cual no debemos automedicarnos y acudir a la consulta.
Ahora, ¿cómo se transmiten estas infecciones de las vías respiratorias? Pues definitivamente la transmisión va a ser por exposición a las gotas, y estamos viendo en la imagen una mujer que está estornudando, y si ustedes se fijan ahora con lo que estamos viviendo en la pandemia del coronavirus, hemos aprendido mucho más de todo este tipo de gotas a los que nos exponemos cuando tosemos, estornudamos, hablamos de una manera más fuerte y sobre todo en principios cerrados. Estas gotas transmitidas por aerosoles pueden llevar una cantidad muy importante de virus o bacterias en el caso de las infecciones bacterianas, y entonces es un modo de transmisión por el cual inmediatamente podemos recibir un inóculo a la vía respiratoria y empezar a incubar un virus o una bacteria que va a desarrollar una enfermedad. Y esto pues habitualmente se hace más a corta distancia, pero también se puede transmitir por contacto. Si nosotros no tenemos la precaución de tomar un pañuelo o estornudar con nuestra parte interna del codo y nos contaminamos las manos de esa saliva, de esas secreciones, y vamos y tocamos el celular, tomamos el control de la televisión, en la mesa, alguien más que vaya a tener contacto con esos objetos contaminados seguramente también va a empezar a incubar ese virus y a desarrollar una infección respiratoria con el paso de los días. Por lo tanto, también es importante evitar el contacto estrecho con personas enfermas. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tenemos a una persona enferma en nuestra misma casa, tendríamos que tomar todas las medidas preventivas, y sobre todo ahora que estamos conociendo un poquito más del tema de la infección por COVID, cuando no tenemos quién más cuida a esas personas enfermas, tenemos que tomar todas las medidas para evitar contagiarnos y también evitar que esa persona que está cursando con una infección respiratoria se pueda complicar. Entonces es muy importante que cuando tenemos contacto estrecho con personas, los que son cuidadores, pues tomen todas esas medidas de higiene, y si estamos enfermos, evitar ir a visitar a personas sanas a las que podemos poner en riesgo, sobre todo a los que tienen bebés pequeños o a los que tienen adultos mayores o ancianos en sus casas. ¿Por qué? Porque estas personas también pues tienen otros padecimientos que pueden complicar más este tipo de infecciones, pueden tener diabetes, alguna enfermedad del corazón, hipertensión, y entonces hay que evitar el ir a visitar a personas cuando nosotros estamos enfermos. Ok, muy bien. Doctora, igual ahorita en esta temporada normalmente sugieren bueno, igual no sé si más adelante viene en su presentación, la vacuna de la influenza. Claro, yo creo que sí, definitivamente este es un tema muy importante y de hecho forma parte, creo yo, de las principales medidas de prevención. Tenemos en el país un esquema de vacunación bastante completo comparado con otros países, sobre todo el continente americano, y tenemos un esquema de vacunación muy parecido al del país vecino, que es Estados Unidos, y creo yo que al menos en los niños estamos protegiendo contra las complicaciones de las infecciones más graves, y entre ellas tenemos por ahí el virus de la influenza. Y si ustedes han visto las campañas ahora que empezó la vacunación por medio del sector de salud público, mencionan grupos vulnerables. Grupos vulnerables, ¿qué quiere decir? Los menores de 6 años, los adultos mayores, personas que tienen comorbilidades como el asma, la obesidad y diabetes, para que se apliquen la vacuna tienen prioridad. Sin embargo, la vacuna es importante que todos lo sepan, que todos debemos aplicarnos, independientemente que no estemos o no entremos en ese grupo de edad o que no tengamos esas comorbilidades. Y sobre todo los que atendemos directamente pacientes o somos trabajadores del área de la salud, o incluso tenemos familiares o conocidos que trabajan en el área administrativa de un hospital, con mucho más razón tenemos que estar vacunados. Pero la vacuna de influenza es para toda la población independientemente de la edad, y esa es la recomendación, que todos se vacunen cada año, porque la vacuna es diferente cada año. Y por ejemplo, suponiendo, y son preguntas frecuentes de los papás de los niños, y preguntan, bueno, si yo vacuné a mi niño en enero de este año, pues ya no tengo que vacunarlo, ¿verdad? No, definitivamente sí, la temporada que inicia y el virus que circula es diferente al que circuló la temporada pasada, y las vacunas están realizadas de acuerdo a esos virus que circularon. Por lo tanto, si ustedes se vacunaron en enero, tendrían que volver a vacunarse
ahora que inicia la nueva temporada, definitivamente sí, porque es una vacuna diferente. Ok, sí, ese es un punto importante porque sí, todos tenemos esa creencia de que si te vacuna, de que tiene que ser una vacuna al año. Entonces, lo que usted acaba de aclarar, ¿no? Si fue en enero, igual, si ahorita que estamos en esta temporada de todos estos virus, pues hay que reforzar, ¿no? Claro que sí. Muy Y es bien. muy importante, sí, es muy Ujú. importante también mencionar que nunca las vacunas van a generar una enfermedad. Las vacunas están realizadas bajo investigación y lo que se va a hacer únicamente es inocular una parte, ya sea de un virus, una bacteria en forma inactivada, una capa de esa cápsula, una parte, perdón, de esa cápsula que tienen algunos virus o bacterias, solamente para que al ser inoculada nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa reconozca, haga una memoria para cuando yo esté expuesta o esté en contacto con una persona, por ejemplo, que esté cursando con influenza, con el virus de la influenza, mi sistema inmunológico saque esa memoria otra vez, haga más anticuerpos y de esa forma yo no voy a contraer la enfermedad o al menos si la contraigo, porque también hay que decir que no es al 100% prevenible las enfermedades, pero sí van a ser menos complicadas y eso es lo importante. Que si yo me aplico una vacuna y tal vez estuve expuesta a una carga viral importante, el virus de la influenza, pueda cursar con síntomas leves, pero no me voy a complicar como en el caso de los pacientes que sí cursan con neumonías por influenza, porque si hay neumonías por influenza, que son, que se pueden comportar de forma muy grave. Ok, muy bien. Continuamos con la presentación, producción, por favor. Y bueno, ahora, ¿qué síntomas son los más comunes que podemos presentar en este tipo de infecciones respiratorias? Pues las más frecuentes es el dolor de garganta, ya nos molesta algo al pasar el alimento o al pasar saliva. Comúnmente podemos tener congestión nasal, escurrimiento, tos y estornudos, tenemos cambio en nuestro tono de voz a lo que llamamos disfonía o ronquera, lagrimeo, la congestión ocular, traemos ojos irritados. Puede o no haber fiebre y la fiebre hay que tomar en consideración que siempre es importante tener un termómetro a la mano en casa porque podemos cuantificarla y si tenemos 38 o más grados centígrados que marque nuestro termómetro, ya consideramos que se trata de fiebre. Y otros síntomas que también pueden estar relacionados con estas infecciones respiratorias pueden ser la pérdida del apetito, dolor muscular, que es el malestar general que a veces tenemos, nos cansa hacer las cosas, tenemos síntomas digestivos a veces acompañados de diarrea, que lo estamos viendo en alguna asociación incluso con enfermedades como el COVID, ¿verdad? Que también se puede presentar con diarrea. Y entonces estos síntomas son los más comunes que vemos en infecciones respiratorias, pero puede haber otros que son síntomas que tenemos que tomar más en cuenta como síntomas de alarma, signos o síntomas de alarma, que podrían ser la dificultad respiratoria, el que el paciente nos diga que ya no alcanza a respirar, que es la disnea, y entonces eso nos lleva a identificar, si sabemos identificar esos signos o síntomas, al acudir inmediatamente a valoración o a revaloración con nuestro médico para saber si nuestro cuadro respiratorio se está complicando o si está llevando un curso normal. Muy bien. La siguiente. Ahora, ¿cómo podemos reconocer o qué signos y síntomas de alarma tenemos que reconocer? Pues bueno, en edades ya como en los adolescentes, en los adultos, pues es muy fácil que nos identifiquen en el momento en que tienen dolor al respirar, un dolor torácico, que se cansen al caminar y que les produzca dificultad para respirar, que no alcancen a meter aire suficiente. Pero los niños es muy importante que quienes tienen niños pequeños y que todavía no hablan, ¿cómo podemos como papás reconocer esos signos y síntomas? Pues bueno, la dificultad respiratoria habitualmente podemos ver que los niños más pequeños, en este caso los menores de 2 años, pueden tener más marcadas sus costillas al momento de respirar, hace que se hunda su pecho, que se hunda la parte del esternón, que es la parte central del pecho. Podemos ver un tono azulado o morado en lo que son los labios, las extremidades, los deditos, los piecitos, las manos, a eso se le reconoce como cianosis y es un signo de alarma.
El estridor se refiere a el esfuerzo y el ruido que produce esa respiración al querer meter o sacar aire, y que ya como papás se identifican como que no es un ruido normal al respirar. Entonces, ese quejido o ruido nos debe de alertar en que este proceso infeccioso respiratorio se pueda estar complicando. También cuando vemos una respiración muy acelerada, pero muy superficial, los niños habitualmente emplean los músculos respiratorios, los músculos como el diafragma para respirar y utilizarlos más rápido para oxigenar mejor, y hacen una respiración más superficial y más frecuente, pero se pueden llegar a cansar y prácticamente pueden hacer algún síntoma o signo de disminución de la frecuencia respiratoria y pueden hacer un paro respiratorio. Y también los síntomas neurológicos nos pueden orientar acerca de si un niño que ya pasó por todo este proceso de dificultad respiratoria, estamos viendo que ya no interactúa, que ya no come, no succiona con fuerza, ya lo vemos menos reactivo, más somnoliento. Esos síntomas neurológicos nos deben llevar a pensar que este cuadro respiratorio se está complicando definitivamente. También el vómito persistente puede ser un signo de alarma, y el mal estado general, irritabilidad, somnolencia, nos debe llevar a pensar que nuestro niño no está teniendo un curso adecuado y tenemos que ir inmediatamente al servicio de urgencia. Okay. Son muy importantes estos signos, porque igual a veces los papás que son jovencitos o primerizos, pues yo creo que se batalla un poquito más en identificar en qué momento tengo yo que llevar a mi niño al pediatra o al doctor, ¿no? Así es, porque, por ejemplo, los niños pequeños, si hablamos en el periodo de recién nacidos, ellos habitualmente tienen una respiración más rápida. No quiere decir que estén teniendo dificultad respiratoria, pero sí podemos enseñar a los papás a reconocer que cuando esa respiración rápida pues realmente se acompaña de que se hunda el pecho, que se marquen más las costillas al respirar, si mi bebé ya no está comiendo adecuadamente, está muy somnoliento, pueden ser también datos de alarma de dificultad respiratoria, y así ellos van reconociendo a sus propios, van conociendo la respiración normal de sus bebés y van conociendo cuándo ya no se comportan adecuadamente, la verdad. Así es, muy bien. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes. Hay una disculpa, se me hizo un poco tarde por unas cuestiones personales, pero ya estamos aquí y pues qué gusto con ese tema tan interesante con la doctora Laura Bocanegra. Mucho gusto. Muy gracias, bien. Producción, continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces lo que estábamos comentando hace un momento, ¿cuándo tenemos que ir a acudir a una valoración médica de nuevo con nuestro pediatra, nuestro médico familiar? Si ya acudimos la primera vez que ha empezado todo como un cuadro de catarro común, un resfriado común leve, pero si mi bebé está teniendo una fiebre de 38 más y ya tiene más de 3 días de evolución, es momento de volver a marcarle a su pediatra y de pedir otra cita para que lo valore, porque puede ser que este proceso infeccioso se esté complicando. Cuando tenemos todos los síntomas que debieran ir disminuyendo y al contrario van en aumento, aumenta la tos, la congestión, o aparecen nuevos síntomas como los que ya comentamos de dificultad para respirar, después ya de avanzado todo este proceso de la enfermedad, ya más allá de 5 días, tenemos que volver a acudir a la valoración del médico, y la falta de mejoría ya después de una semana, 10 días de la enfermedad nos obliga en forma al 100% tener que volver con nuestro médico, nuestro pediatra, porque esto ya no es un curso adecuado. Decíamos que si bien las infecciones respiratorias virales duran menos de 15 días, esto no quiere decir que tengamos 15 días de síntomas que no mejoren o que vayan empeorando. Entonces, si después de 7 días vemos que los síntomas realmente no han progresado a la mejoría, tendríamos que volver a solicitar una valoración médica, y es muy importante por esto el no automedicarse, porque si ya me sabía los síntomas en una ocasión anterior o al vecino le dieron tal medicamento para su hijo y yo fui a surtir la receta, que ahora pues las recetas para comprar, o más bien para comprar antibióticos se necesita receta,
pues a veces tenemos ahí alguna guardada y empezamos a darle medicamento, y eso también puede prolongar el que no sepamos identificar con tiempo qué infección se está complicando y cuándo. Muy bien. La siguiente, por favor. También mencionamos que es muy importante que los grupos con mayor riesgo de sufrir las complicaciones de estas infecciones respiratorias estén tomando las medidas de prevención, sobre todo en esta temporada que nos tocó vivir de la estación del otoño, la entrada del frío y la pandemia que nos está acompañando. Ya decíamos al inicio que los que somos trabajadores del área de la salud, no nada más los médicos, enfermeras, químicos, personal del aseo, administrativos, tenemos mayor riesgo de sufrir complicaciones. Las mujeres embarazadas también es muy importante que sepan que las hace más vulnerables a complicaciones por este tipo de infecciones, y también deben de ser vacunadas contra, hablando ya contra la vacuna, lo que es la vacuna contra la influenza, perdón. Los niños pequeños, ya decíamos que los recién nacidos son bastante susceptibles y vulnerables a complicaciones. Los menores de 2 años es donde habitualmente vemos más frecuentemente las hospitalizaciones por complicaciones de infecciones respiratorias. Mayores de ancianos, mayores de 65 años, los que tienen, tanto niños como adultos que tienen enfermedades crónicas. Hay niños que ya a su corta edad cursan con diabetes o tienen padecimientos como la obesidad, el asma, todo eso los hace más vulnerables, y entonces hay que poner especial atención a estos grupos de riesgo porque son los que se nos pueden complicar con más frecuencia. Muy bien. Lo que sigue, producción. Entonces, ¿qué medidas preventivas tenemos que tomar en cuenta para evitar contagiar cuando ya estamos nosotros enfermos? Ya tenemos una infección respiratoria, nuestros niños ya tienen una infección respiratoria, nuestros familiares, pues lo mismo que ya repetimos y que seguramente ya se saben muy bien, el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Si vamos a usar un gel antibacterial, tiene que ser una concentración de alcohol adecuada, arriba del 60%. En el caso de los que tienen niños en su casa, hay que evitar compartir juguetes y mantenerlos limpios, porque esto actúa como un medio de contagio, ya que los niños se llevan los juguetes a la boca, se manchan de secreciones, tosen, estornudan. Entonces tenemos que estarlos limpiando constantemente con agua y jabón y evitar compartirlos. Si tenemos alguna visita, esas también habría que restringirlas. Lavarse las manos antes de cargar a los bebés, sobre todo los recién nacidos, y evitar a toda costa de besarlos. El besar a un recién nacido, un niño pequeño, lo hace mucho más susceptible a adquirir un proceso respiratorio infeccioso que lo puede complicar. No es tan simple como decir no pasa nada. Créanme que hace un par de años o 3 años, los médicos en España, los pediatras, hicieron una campaña muy bonita donde presentaban ejemplos en videos de cómo los bebés recién nacidos o los menores de 2 años, si eran besados, podrían tener infecciones muy delicadas, muy graves, porque transmitíamos por parte de las secreciones de quienes los besamos, que habitualmente somos los adultos, en tener complicaciones. Esa fue una campaña que ellos hicieron. También lo que comentábamos, visitar a una persona cuando nosotros estamos enfermos. No es bueno ir a visitar a nuestros papás porque pues, los podemos contagiar, y ahora que sabemos, volviendo un poquito al tema de COVID, podemos cursar asintomáticos y podemos nosotros contagiar, aún siendo asintomáticos, sí, definitivamente, y a quien contagiemos probablemente pueda tener una enfermedad mucho más grave. Evitar enviar a nuestros niños a las guarderías. A veces hay papás que no tienen con quién dejarlos, tienen que trabajar, pero no es correcto que los niños enfermos acudan a las guarderías, porque prácticamente ellos van a diseminar y van a contagiar a los demás niños, y esos niños al llegar a la casa a los otros hermanos, a los papás, y hacemos una cadena muy larga donde se van a estar compartiendo y contagiando este tipo de virus o bacterias. Y también lo que ya conocemos, cuando estornudamos, cubrirnos con la parte interna del codo, con un pañuelo, y sobre todo estos pañuelos que utilizamos que sean desechables y no dejarlos en las superficies, porque el virus, por ejemplo, el virus de la influenza, dura hasta más de 10 horas en la superficie. Entonces tenemos que desecharlos
en el bote de la basura y que no se queden en esas superficies donde alguien más se pueda contagiar. Muy bien. La que sigue, por favor. Siguiendo con las medidas preventivas, cuando tenemos una infección respiratoria, viene una imagen de cómo debemos usar el estornudo con la parte interna del codo. Viene otra vez enfatizándose el lavado de manos adecuado, el acudir con el médico para no automedicarnos. Sí, pueden pasar la siguiente. Y aquí algo muy importante, que esto ha venido a cambiarnos un poquito a lo que estábamos acostumbrados a nuestro estilo de vida, el usar cubrebocas. Si bien cuando tenemos un proceso infeccioso respiratorio tenemos que utilizar diferentes tipos de aislamiento, eso lo utilizamos en los hospitales, pero también deberíamos, y ya lo estamos utilizando en nuestras casas, el uso de los cubrebocas. Y entonces hay que saber utilizar un cubrebocas. Por aquí les puse una imagen que ya hemos visto en repetidas veces, en muchos anuncios, en las conferencias que nos han estado poniendo la Secretaría de Salud a nivel federal. Y entonces hay que saber usar de forma correcta el cubrebocas, porque yo he visto de repente en la calle que lo traen en la cabeza, que lo traen como bufanda, que lo tocan constantemente, están comiendo y se lo están quitando. Entonces es una manera incorrecta del uso porque lo estamos contaminando y pues para lo que nos iba a ayudar a prevenir definitivamente ya no va a ser tan efectivo porque ya lo tocamos con las manos sucias, porque lo estamos utilizando de forma incorrecta y entonces aquí vienen algunos pasos de cómo se debería de usar el cubrebocas. También es importante aclarar algo, en los cubrebocas me ha tocado en la consulta que siempre les pedimos que los adultos que acompañen a los pacientes lleven cubrebocas, pero también es importante recalcar, me ha tocado ver bebés que llevan cubrebocas, los niños menores de 2 años no deben utilizar cubrebocas porque puede provocarles asfixia, ellos son muy pequeños y entonces estamos obstruyendo la forma en que puedan tener un flujo mejor de oxígeno, estamos ocluyendo su nariz y su boca. Entonces en niños menores de 2 años o sobre todo los que tienen algún trastorno, por ejemplo de los que cursan con algún tipo de parálisis cerebral o pacientes que no pueden depender de ellos mismos, ahí también hay que valorar si realmente cuál es el riesgo de usar un cubrebocas. Ok, muy bien. Pues sí, es un punto importante lo que dice, porque sí he visto yo niños pequeños que sí traen su cubreboca y pues sí, definitivamente igual estamos por ahí pues perjudicando en la parte de respiratoria, ¿no? Entonces sí, hay que tomar nota de esto. Tenemos más, por ahí más de la presentación, producción, ok. Muy bien, y bueno, en general las medidas preventivas de las enfermedades respiratorias pues incluyen que nuestro estilo de vida sea adecuado, que lo llevemos de la mejor forma y sobre todo lo que ya sabemos y en repetidas ocasiones nos dicen, la alimentación balanceada es muy importante porque hay nutrientes que solamente obtenemos de las frutas y vegetales y no los produce nuestro organismo. Y estas frutas y vegetales que habitualmente en la etapa de la infancia hay niños que odian los vegetales, odian todo lo que sea verde, ya no quieren probar nada que se vea como una rama, pero es muy importante mencionar que todos estos nutrientes y vitaminas que nos proporcionan nos van a fortalecer más nuestro sistema de defensa, nuestro sistema respiratorio va a estar más sano, entonces es muy importante que también adultos y niños tengan una alimentación completa y balanceada que incluya estos alimentos, tomar abundantes líquidos y tener un control adecuado de los que tienen enfermedades preexistentes, los niños que tengan asma, seguir su tratamiento, los que tengan alergia respiratoria, seguir los cuidados que deben de seguir según sus médicos tratantes, el evitar fumar en lugares cerrados, porque muchas veces los niños tienen papás fumadores y se convierten en fumadores pasivos y el humo del tabaco nos puede exacerbar o empeorar más los síntomas respiratorios, entonces es muy importante que no se fume en evitar fumar en lugares cerrados y más donde hay niños o pacientes vulnerables. Muy bien, la que sigue por favor. Y bueno, otro punto importante y que no quería dejar pasar es que la alimentación al seno materno sigue siendo un punto muy importante de prevención, sobre todo en los primeros 4 o 6 meses de edad, que es la recomendación que
les damos a las mamás que están amamantando a su hijo al seno materno. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que la alimentación al seno materno se pueda prolongar los primeros 2 años de vida. Sigue siendo un alimento con buena calidad de nutrientes y sobre todo que va a proteger contra infecciones porque va a haber paso de anticuerpos de la madre de la leche que está consumiendo a su bebé, y entonces los niños que están amamantados tienen menos posibilidad de tener enfermedades infecciosas y que se puedan complicar. Muy bien. Adelante, por favor, la siguiente. Y bueno, lo que ya habíamos tocado al inicio ahí de la plática, la vacunación sigue siendo un punto muy importante. Decíamos que tenemos de los esquemas más completos, sobre todo en nuestro continente, y entonces exhortamos a que, si gustan poner la siguiente, a que tengamos todas las vacunas de nuestros niños completos. Por ahí les ponía las enfermedades prevenibles por vacunación y que están incluidas en nuestra cartilla de vacunación, y por ahí está incluida influenza. Se puede poner a partir de los 6 meses de edad, y entonces de ahí hasta, les comentaba, de los 6 meses de edad todos debemos vacunarnos. Está una lista de las principales enfermedades, y tenemos por ahí enfermedades como, más bien bacterias como neumococo, difteria tosferina, hemófilos influenza, que son los que por lo general nos dan procesos respiratorios infecciosos que se pueden complicar. Entonces es muy importante llevar la cartilla nacional de vacunación al corriente. Y también les comento que también hay cartilla para adolescentes y para adultos, para mujeres, está la cartilla de la mujer. Entonces se nos olvida que las vacunas no solamente son para niños, sino también para los adultos, y todas son enfermedades prevenibles simplemente con aplicarnos una vacuna, que el beneficio va a ser mayor que los riesgos o los efectos secundarios que puedan traer consigo. Muy bien. Y bueno, pues como les comentaba, la prevención siempre va a ser la mejor medicina. Muchas gracias por haberme invitado, espero que haya sido de su interés, y no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta o comentario. Estela. Pues yo creo que también es bien importante decir que no se automediquen, ¿verdad? Porque de repente yo a veces veo en grupos de que, oye, a mi niño le salió unas ronchitas, ¿qué le pongo? Entonces, a veces en lugar de ayudar, pues agrava el problema, ¿no? Entonces, y también de que tomar cosas de que el bebé está muy pequeño y pues, no, hombre, hazle un té de esto y hazle un té de aquello, y pues yo digo que lo mejor es consultar al pediatra. Y es bien importante que sea un especialista en bebés, o sea, un pediatra, porque a veces también, pues, el médico general, pues, no tiene la experiencia de que atender puros bebés, ¿verdad? Y que no se estén automedicando ni pidiendo a todo el mundo que cómo curan al bebé, porque en serio que lo barato sale caro. Sí, definitivamente sí, era lo que nos comentaba la doctora hace unos momentos, que cómo se puede complicar cuando das algo que no es adecuado para lo que tiene el bebé, ¿no? Así es. Sí, sobre todo lo que comentan es muy importante, porque sobre todo en lo que es la herbolaria, o que recomendamos algún té, porque sí puede tener algunas propiedades por ahí para disminuir la tos o desinflamar, pero en los niños nunca vamos a saber, de hecho tampoco en el adulto sabemos la cantidad de que estamos teniendo como para dosificar, por ejemplo, un antibiótico, un antiinflamatorio. Sabemos cómo dosificarlo de acuerdo al peso, pero en este tipo de infusiones o tés muchas veces pues decimos, bueno, ¿cuánto le doy al niño? No es igual poner una bolsita de té, no sé, de manzanilla o de otros que hay por ahí, darle una infusión a un niño, porque no sabemos la concentración y los efectos secundarios que pueda tener. Entonces, si bien es cierto que las infecciones respiratorias virales solas van a ceder, únicamente lo que nosotros pedimos es que siempre se revise a los niños, a los bebés, sobre todo más pequeños, con el pediatra, para ver que el curso de su padecimiento sea el que normalmente va a tomar y que no se complique, y no estar dando medicaciones que no necesitamos. Entonces, muchas veces lo que hacemos es únicamente tratar los síntomas, disminuir el malestar, hacer ácidos nasales, y muchas veces no requerimos tantos medicamentos o una receta muy llena de medicinas para saber que nuestro bebé va a mejorar o va a llevar un buen curso, ¿verdad? Claro, muy bien. Pues doctora, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecer porque pues ella es la pediatra de mis hijos, que ya son grandes, pero los vio desde chiquitos, siempre
yo le digo su angelote de la guarda porque siempre, o sea, todas las complicaciones corría con la doctora y pues mire, así hay que hacer esto y esto, y la verdad es que siempre muy acertada y pues muy agradecida por ayudarme con mis hijos, ¿verdad? Y no, al contrario, muchas gracias por la confianza, muy buenos niños, ya muy grandes todos. Ya. Entonces, no, muchas gracias por la invitación y cualquier duda o comentario con todo gusto. Y pues me gustó mucho acompañarlos en su programa. Gracias, doctora. Para las personas que quisieran hacer alguna cita con usted, ¿en qué número de teléfono la pueden contactar? Claro que sí, el número de teléfono para hacer citas es el 81 1492 4933 para hacer previa cita y pues agendar una consulta o aclarar dudas con todo gusto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Estela. Pues gracias, y también le voy a mandar un saludo a Mari, Sandra y Ricardo, que también nos estuvieron viendo, y pues invitarlos para que me sigan todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, aún en vivo, donde pueden escoger sus plantas y entrar a la página Plantas y Decoración de Jardines Alexia Mora. Va a estar todos los miércoles, ahí pueden escoger sus plantas, árboles, frutales y de sombra. Todo lo que quieran. Muy bien. Sí. Excelente. Pues nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más de Mujeres como Tú. Recuerden, el horario es a partir de las 6, ya cambiamos a partir de hoy viernes. Estamos estrenando horario, entonces la próxima semana tenemos un invitado, vamos a ver cosas de política, vamos a aprender de política, entonces no se lo pierdan, los esperamos la próxima semana y nuevamente, doctora, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes, que tengan bonito día. Igualmente, Gracias. gracias. Semana. Bye. Bye.